nos van a dejar a todos sin derecho. O esta obra maestra de la literatura contemporánea, que es una tumba con un epitafio que dice: aquí yace un hombre que un día determinado salió de casa. O ese niño que le dice a su padre: papá, los santos inocentes, ¿cuántos eran? Y su padre le dice: ¿sabes, hijo, que yo de política no entiendo? O ese otro pensador pueblerino suyo con boina que dijo: los ultras, unos arriba y otros abajo, los menos en el purgatorio y la mayoría en el limbo, como siempre. Ese era Criado. Criado un día publicaba, al día siguiente no publicaba, durante una semana la gente ojeaba y veía que su viñeta no aparecía, de repente había 3 seguidas. Ese era el caos de Criado, y durante unas 2 décadas el norte de Castilla estuvo conviviendo con ese caos de Criado y le pagaba muy bien y mantuvo constantemente ese espíritu libre que bueno, yo creo que hacía felices a todos los lectores y a los ciudadanos. Ese espíritu del norte de Castilla, que a pesar de todo, ¿no? Porque es algo muy curioso, yo siempre he oído como colaborador y como lector del norte, que el norte de Castilla es un periódico, bueno, pues conservador, un periódico de provincias, un periódico burgués, y sí es cierto, eso lo ha sido siempre. Desde luego lo fue en la época de Santiago Alba y de Silió, desde luego lo ha sido durante los 39 años de la dictadura de Franco, desde luego pudo serlo después con Altés, o lo es con Vocento. Pero el norte de Castilla siempre ha sabido mantener un rincón de libertad, o un rincón en el que de alguna manera se pudiera decir cualquier cosa, y cualquier cosa pudiera difundirse y llegar a cualquier parte. Otro de los grandes ejemplos de ese rincón libre, libertario que ha tenido el norte de Castilla, ha sido el que para mí creo que ha sido uno de los grandes autores del siglo XX, que es Chumi Chúmez. Probablemente el mejor humorista gráfico que ha habido en España y ha escrito en castellano. Chumi Chúmez publicó, bueno, en el norte de Castilla desde que desapareció Criado, estuvo manteniendo su publicación a lo largo de los años 80 y en los años 90 hasta poco antes de llegar yo, y bueno, poco antes de morirse también, ¿no? El estilo de Chumi Chúmez todos vosotros lo conocéis. Chumi Chúmez, aparte de ser un magnífico pintor, era un dibujante horrible y le daba gusto dibujar así de mal, porque yo creo que esa cacografía que él utilizaba en sus dibujos hacía que nos diéramos muchísima más cuenta de la sordidez de sus pensamientos, porque Chumi Chúmez no hacía gracia porque hiciera gracia. Chumi Chúmez nos hacía gracia porque era espantoso. Chumi Chúmez nos hacía gracia del dolor que nos daba leer sus textos, leer sus ideas. Chumi Chúmez sufría muchísimo, y de tanto que sufría en este infierno no hacía más que reírse, y reírse de todo. Igual que con Criado, pues me he permitido el lujo de traeros unos cuantos piezas, obras maestras de Chumi Chúmez que no necesitan la viñeta o el dibujo para ser entendidas. Hay un señor postrado en la cama con la muerte que está con su guadaña al lado, y le dice el señor: no solo hasta el año 2000, no, yo quiero vivir más, yo quiero vivir por lo menos hasta que entremos en el mercado común. Es por supuesto un chiste de los años 80. O ese niño con su padre que va por la calle y se encuentra de repente con una miriada de personas que van hacia ellos y dice: Dios mío, los 4 millones de parados del apocalipsis. O esos 2 señores que se dicen el uno al otro: 2 más 2 son 4, pero cuando se tiene la suerte de poseer esas cantidades, claro. O ese señor que sencillamente dice: afortunadamente la próxima guerra mundial la estamos pagando en cómodos plazos geográficos. Un médico que le dice a unos familiares: la autopsia ha sido perfecta, ahora su recuperación depende de su salud. O esa viuda delante de una tumba que dice: lo bueno de la muerte es que dura toda la vida. O ese señor postrado ante la muerte que le dice al médico:
Yo quiero morir de lo más caro que haya. Y para finalizar, dos frases de dos viñetas que me han acompañado y he tenido pegadas en mi corcho hasta hace muy poco, dedicadas una a España, que decía: está usted en España, perdone las molestias, y otra que yo creo resumen completamente el espíritu de Chunichune. Es un patíbulo y un reo que sube al patíbulo y ve un cartel que dice: cuidado con el escalón. Bueno, estos son los humoristas gráficos que han pasado por el norte de Castilla y a quienes acompaño con orgullo y con humildad, y espero que pueda estar después de muchos años, cuando termine, no en el año 2000, sino mucho más allá, cuando salgamos de la Unión Europea y volvamos a entrar, espero poder estar a la altura de todos ellos. Y si no hay ninguna pregunta, por mi parte yo creo que ya hemos terminado. Gracias, Clara, por tu música. ¿Qué tal con la relación con el alcalde, con esas caricaturas que le hace? Yo es que no me relaciono con el alcalde. El alcalde en distancias cortas llega a ser hasta educado a veces, ¿no? Es decir, es una persona, pues, bueno, muy arrogante, muy estirada. Yo no sé si me habrá visto alguna vez, porque es muy difícil cuando uno va así por la vida mirar un poco a la gente que somos más bajos de lo normal, ¿no? Yo creo que al alcalde le gustan mucho mis viñetas, lo digo de verdad. Y de hecho hubo una temporada hace años en que dejé de sacarle, bueno, una tontería, porque coincidió que a lo mejor durante un mes, y hacía humor local yo en aquel momento, durante un mes o una cosa así no salía el alcalde, y oye, llamó al director del periódico y le preguntó qué pasaba. Es decir, cada uno tiene la vanidad donde la tiene, ¿no? El alcalde realmente llegó a preocuparse porque no salía. Yo creo que es una persona que le encanta que hablen mal de él, pero que hablen, ¿no? Entonces, en ese sentido, ni bien ni mal, tiene mucha correa. De hecho, demuestra tener mucha correa porque él es muy mal educado con todo el mundo. Entonces, creo que no le puede extrañar que de vez en cuando la gente se meta con él y le diga cualquier cosa. Yo creo que le resbala. Sansón, del Roto, ¿nos dices algo? ¿Sí? Hombre, del Roto, ¿qué te voy a decir? Que es admirable, que es un artista estupendo, que me gusta tanto como pintor que como humorista gráfico. Claro, claro, es otro de los grandes, sin lugar a dudas. Es una lástima que no haya trabajado en el norte de Castilla, ¿no? Que siempre haya estado en El País, ¿no? Y es un símbolo del país, ¿no? Del periódico. Y yo creo que desaparecerá con él si es que El País desaparece algún día. Le veo tan relacionado al país que me cuesta encontrar al Roto en otra parte, ¿no? Sí que es cierto que antes fue también Ops, ¿no? Y en aquel Hermano Lobo y en La Codorniz ya empezó todo el mundo a ver quién era realmente el Roto, ¿no? Esas viñetas de Ops eran sublimes. Chunichune lo supo, porque fue quien lo descubrió y quien lo sacó adelante, ¿no? ¿Qué decir del Roto? Pues que cada día no hace una editorial, cada día hace un verso, ¿no? Sí, sí. Durante mucho tiempo en el norte estaba la tira cómica esta de Fred Basset. Ah, y bueno, no he hablado de Fred Basset, claro. Pero es que no he hablado de Fred Basset porque no sé qué decirte de Fred Basset, la verdad. Porque yo no sé si es que la repetían cuando se les acababa el libro y volvían a ponerla, porque dudo que alguien haya podido hacer tantas tiras cómicas de algo, ¿no? Sí, Fred Basset yo creo que era un relleno en la página de pasatiempos, tal, que era también como se consideraba a veces en las tiras cómicas, ¿no? Bueno, una cosa, bueno, divertida, que no, ni fu ni fa, que no dice nada. Que ni fu ni fa, porque lo leías y... Exacto, pero yo creo que ha habido muchas veces que, por un lado lectores y también editores, que han pensado que la tira cómica debería ser eso. Es decir, es humor blanco, que no dice nada, que no va a ningún lado. Yo creo que eso cambió pues, gracias a personas como Kino, por ejemplo, con Mafalda, o bueno, a personas como Woody Allen, que también hizo viñetas en su día, o bueno, pues humoristas gráficos como los que hay. La tira cómica, ese personaje que habla todos los días, que se mete y tal, era como más de tebeo, ¿no? Y aquí en España yo creo que se consideraban personajes de tebeo, ¿no? Y hasta que no llegaron esas revistas satíricas, Hermano Lobo, La Codorniz,
después el Papus el jueves.